Muy buenos días. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y las personas privadas de libertad, cuáles son las medidas sanitarias para la prevención y la atención de personas que se encuentran privadas de libertad y que puedan contraer el coronavirus. Voy a realizar una breve exposición y posterior a la exposición voy a responder a las preguntas que consideren que pueden ir enviando y que vamos a ir registrando y después contestando. Esta transmisión es posible gracias a la iniciativa de Amnistía Internacional, Sección Paraguay, conjuntamente con el MNP o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Por ende, se puede ver desde la página de Facebook del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, como también desde la página de Amnistía Internacional. Si hubiera algún inconveniente técnico, sepan disculpar. Bueno, estamos iniciando este sistema de comunicación y de transmisión de algunas ideas con relación al problema que hoy tenemos en nuestro país y en el mundo en general. Bueno, mi nombre es Dante Leguizamón, yo soy uno de los comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una entidad pública independiente de los poderes del Estado que se encarga de verificar la situación de las personas privadas de libertad en diferentes ámbitos. Fue creada por la Ley 4288/11 y se encuentra en funcionamiento desde el año 2013. Los ámbitos de trabajo del mecanismo son las penitenciarías, los centros educativos para adolescentes infractores de la ley penal, establecimientos policiales, militares o educativos que cumplan las funciones similares, establecimientos de internación de personas con discapacidades físicas o mentales, hospitales psiquiátricos, centros de adicciones o con capacidades diferentes, hogares de abrigo de niños, adolescentes, de personas mayores, adultas mayores, también unidades móviles de detención y lugares de tránsito de inmigrantes. Y también cualquier otro lugar o situación en la donde una persona esté afectada en su libertad. En ese sentido, realizamos acciones de monitoreo, visitas de los lugares de privación de libertad y realizamos recomendaciones de acciones directas o de políticas públicas para prevenir situaciones que facilitan o que directamente puedan constituir torturas y malos tratos. En la charla de hoy me voy a centrar, como les decía, en el coronavirus y la incidencia con las personas privadas de libertad. Eso no obsta que puedan haber otras preguntas con relación a otros ámbitos que tienen que ver con el MNP en general. Bueno, ante la propagación actual del coronavirus en Paraguay y en el mundo, lo primero que tenemos que tener en cuenta y considerar es que la población privada de libertad es una población especialmente vulnerable. ¿Por qué? Tanto las personas que se encuentran en el sistema penitenciario y los adolescentes privados de libertad, como también los niños y niñas que se encuentran en hogares de abrigo y las personas adultas mayores que se encuentran también en hogares. ¿Por qué? Debido principalmente a la situación de hacinamiento que viven estos colectivos y también a la falta de personal capacitado, de personal y personal capacitado sobre todo en estos lugares, tanto como cuidadores o agentes penitenciarios o personal de blanco en general. Y también existe un importante problema de infraestructura en el sistema. El hacinamiento, como la mala alimentación en algunos casos y la falta de insumos de limpieza, hace a la población privada de libertad aún más vulnerable. Primero, por la amplia posibilidad de contagio que pueda existir debido al hacinamiento de los lugares. Y segundo, porque en estas situaciones de privación de libertad, como la mala alimentación o la falta de insumos de limpieza,
pueden haber personas con defensas bajas o con enfermedades de base muy complejas que no necesariamente están siendo tratadas debidamente o que no necesariamente se hayan sido detectadas efectivamente. En la actualidad existen aproximadamente 994 niños y niñas en 57 hogares de abrigo en Paraguay. En los 9 centros educativos están alojados 284 adolescentes. Se destaca el Centro Educativo Itagua, que tiene 115 adolescentes privados de libertad. En las penitenciarías, en las 18 penitenciarías del sistema penitenciario, están privadas de libertad 15.846 personas privadas de libertad, de las cuales 930 son mujeres. El mayor hacinamiento, por supuesto, se da en el sistema penitenciario, donde los niveles en algunas instituciones podría llegar a alcanzar el 700%. Eso significa que donde debería haber una persona hay 7 personas. La media de hacinamiento del sistema penitenciario es de 330, según un estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denominado Pabellón La Bronca, al que pueden acceder vía web. Asimismo, en los hogares de personas adultas mayores o en los albergues de niños y niñas, como en comisarías y otros lugares, los dormitorios son generalmente compartidos y la mayoría de las veces esos dormitorios compartidos, esos baños compartidos, son espacios superpoblados, sobrepoblados, y eso de alguna manera facilita el contagio. Eh, Como es natural, ante mayor hacinamiento existen más posibilidades más claras de contraer enfermedades, ¿sí? Con relación a la dotación de personal capacitado, en estos espacios que estaba mencionando, existen problemas con relación a la falta de cuidadores y sobre todo capacitados para este problema, y con más razón frente a esta pandemia, ¿verdad? Los lugares de encierro hoy no cuentan con personal suficiente para las demandas cotidianas y mucho menos para la demanda actual con relación al problema del coronavirus. También el acceso a la salud es sumamente complicado ante la falta de personal médico, de profesionales médicos y profesional de blanco en los lugares de encierro, y también a la dificultad de acceder a tratamientos específicos y o necesarios para atender a la salud de las personas. Hay muy pocas posibilidades de acceso a profesionales de salud mental, y tampoco existe un registro médico detallado de todas las personas privadas de libertad, O sea, no hay un registro que pueda decir médico específico qué personas tienen qué tipo de dolencia o un historial médico de cada persona privada de libertad. En este sentido, es importante destacar que en el sistema penitenciario, la población adulta, la población de mayor riesgo, entre 46 y 65 años, corresponde al 11,6%, y el 0,6% es mayor de 65 años, según el último estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que es el anuario 2019 de personas privadas de libertad, al que también pueden acceder vía web. Existen problemas estructurales en el sistema penitenciario. Uno de los principales problemas del sistema penitenciario, ahora sí ya centrándonos un poco en el sistema penitenciario, es la escasez o la inexistencia en la provisión de agua en algunos espacios. Tanto en celdas o en los pabellones o en algunos espacios de recreación dentro de las penitenciarías, o sea, patios, la provisión de agua potable no solo es escasa, sino en muchos casos es inexistente. Esta situación, por supuesto, adquiere mayor preocupación y mayor peligrosidad, podríamos decir, ante el contagio, debido a que una de las principales situaciones de prevención es el lavado constante de manos para evitar la transmisión, ¿verdad?
El MNP también realizó un estudio denominado Set de Derechos sobre el acceso al agua de personas privadas de libertad. También está disponible en la web. El informe concluye que las personas privadas de libertad en promedio acceden 14 horas al día al agua. Eso significa que, bueno, eso es en promedio. En algunos lugares no acceden directamente al agua o acceden 1 o 2 horas al día. Bueno, otro problema estructural del sistema que el MNP viene advirtiendo desde el año 2013 y que sigue advirtiendo en sus monitoreos preventivos es la carencia de elementos suficientes de limpieza para mantener aseados e higienizados los pabellones, las celdas y los baños que se encuentran dentro de los pabellones, así como los elementos de higiene personal. El sistema penitenciario tiene un déficit muy importante de elementos de limpieza, de elementos de desinfección y de elementos de higiene personal. Entonces esa es una realidad estructural preocupante a la luz de esta pandemia. Bueno, además, los lugares tampoco, en general, como les decía, están hacinados y tampoco tienen una buena ventilación, además de los problemas de agua ya mencionados. Bueno, atendiendo a esta situación en general, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha realizado recomendaciones a distintas instituciones, unas recomendaciones generales que no solo se centran en el sistema penitenciario, sino que de hecho, que han sido enviadas a los distintos espacios y que son aplicables a todos los lugares de privación de libertad. Primero, el primer gran grupo de recomendaciones está centrado en los controles de acceso, previendo o buscando que no ingrese la pandemia, que no ingrese la enfermedad a los centros penitenciarios. Entonces, este ingreso, para evitar este ingreso, lo que se recomendó es que existan controles importantes o controles fuertes para el acceso de personas. Inicialmente esta recomendación guardaba relación con los familiares y con personal penitenciario o personal administrativo o cuidadores de los lugares. Sin embargo, actualmente está prohibido el ingreso de familiares a los centros penitenciarios, sobre todo sobre eso voy a volver más tarde. Para prevenir este control, en la intención de que no ingresen efectivamente, no ingrese el COVID-19 a los centros penitenciarios, se realizaron las siguientes recomendaciones. Primero, que se dote a las instituciones suficiente cantidad de recursos materiales y humanos para poder realizar esos filtros y esas verificaciones antes del ingreso. Que se realice una capacitación al personal para el acceso a las personas, de funcionarios y visitantes en general, que haya personal específicamente asignado a esa tarea, ¿sí? Y que esté capacitado, como bien decía, que tenga los elementos, los recursos materiales, como también decíamos, que son la provisión de termómetros digitales, que pueden ser a distancia, infrarrojos, láser, para que puedan medir la temperatura de las personas. Establecer también como prohibición el acceso de personas, funcionarios o visitas con antecedentes de fiebre o tos en las últimas 24 horas. Que se gestionen las facilidades necesarias para que las personas que ingresan en el lugar puedan lavarse las manos con agua y jabón y acceder a la utilización de gel, o sea, que se adecuen las instalaciones para que antes del ingreso las personas puedan realizar esa gestión, digamos. En relación a las medidas de prevención para la población privada de libertad,
primero se recomendó que se regularice con la limpieza e higiene de los pabellones y de las personas, dotando personal idóneo, medios suficientes para que las personas y el personal idóneo pueda limpiar el lugar y colaborar en la limpieza y en la higienización de esos espacios, ¿sí? Recomendamos el lavado de manos frecuentes a las personas privadas de libertad, y para que eso se instale efectivamente como una práctica en las personas privadas de libertad, la realización de una campaña de conciencia, de creación de conciencia entre las personas que están en la situación de encierro, la provisión de agua potable permanente, como esa fue una recomendación en la cual el mecanismo se ha mostrado bastante firme. Se sugiere que se adquieran tanques, que se adecuen los sistemas de provisión de agua potable, porque si insistimos que la principal prevención es el lavado de manos y la higienización de los espacios, se debe proveer agua permanentemente, agua potable a todos los espacios de privación de libertad. Eh, También se recomendó que en ese proceso de creación de conciencia y de charlas o capacitaciones con las personas privadas de libertad se insista con la necesidad de toser o estornudar en el codo, en el brazo, y no en las manos o con la boca descubierta para la propagación del virus. También se recomendó que las personas privadas de libertad estén permanentemente, o sea, que haya un aumento del tiempo de las personas privadas de libertad en espacios abiertos, en patios, extendiendo los horarios de salida y la permanencia en esos espacios destinados a la recreación, y no estén la mayor parte del tiempo encerrados en sus celdas. Creando también la conciencia de que la distancia ideal entre las personas es de 2,5 metros, para que las personas privadas de libertad tomen conciencia de esa situación, y evitar las aglomeraciones inclusive dentro de los propios patios de las instituciones de encierro. Y también que en ese proceso de concienciación de las personas privadas de libertad se les indique que deben acudir al servicio de salud de presentar síntomas respiratorios, como ser la falta de aire, y que deben ser atendidos por profesionales médicos o profesionales de blanco. También se recomendó que se haga un seguimiento especial al cumplimiento estricto de los horarios establecidos para los profesionales de blanco y los médicos y las médicas. Entendemos que ante esta situación ellos deben realizar un esfuerzo mayor, que por supuesto es reconocido por la importantísima labor que realizan los médicos y los profesionales de blanco, tanto en todos los espacios de encierro como en los centros de salud fuera del encierro. Por último, ante la escasez de profesionales de médicos y de blanco en los sistemas, se recomendó solicitar el concurso de médicos y profesionales de blanco en el ámbito militar. Con relación a la provisión de insumos, también se recomendó que se provean la cantidad de tapabocas suficientes, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, que los tapabocas deben ser utilizados por las personas que tienen algún tipo de síntoma, y también la provisión de lo más rápido posible las vacunas en contra del virus y la influenza, que tengo entendido que recién llegarían en abril a Paraguay, pero una vez que lleguen, que las personas privadas de libertad de alguna manera sean priorizadas para recibir esas vacunas, sobre todo las personas alojadas en hogares de adultos mayores. Y en el momento de la detección o sospecha de que alguna persona haya contraído el COVID-19, en el caso de las penitenciarías se recomendó primero que se haga un protocolo acordado entre el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud,
para que ante la detección de un caso se produzca un inmediato traslado a un centro asistencial especializado, y que haya un procedimiento acordado, rápido, breve, para evitar la propagación del virus dentro de los espacios cerrados. Y para los otros casos febriles, que donde no haya todavía una confirmación, se habiliten espacios dentro de las instituciones de encierro donde puedan aislarse temporalmente por temas de médicos a las personas que presentan estos síntomas. Bueno, estas recomendaciones fueron remitidas inicialmente cuando las medidas ordenadas por el Ministerio de Justicia, sobre todo, eran disminuir la cantidad de visitas familiares. Actualmente están prohibidas las visitas familiares en general, al menos temporalmente. Entonces, esta situación nos hace pensar en otras estrategias que deben ser implementadas por parte del Ministerio de Justicia. Esas estrategias tienen que ver con establecer mecanismos ágiles o modernos para que las personas privadas de libertad puedan mantener el contacto necesario con sus familias, más todavía cuando no se tiene certeza cuánto duraría este proceso. Esos mecanismos pueden ser la instalación de teléfonos oficiales. Hoy en los centros de privación de libertad no existen teléfonos oficiales para comunicarse con las familias. La utilización de teléfonos celulares, computadoras, se pueden establecer otro tipo de acceso a llamadas o videollamadas a través de la tecnología a fin de sostener ese necesario contacto y evitar algún tipo de situación de protesta o algún tipo de situación que pueda alterar la normal vida dentro de los centros de privación de libertad. También internacionalmente han habido recomendaciones que Paraguay y que otros países deben llevar adelante. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los gobiernos a que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que están detenidas o recluidas. Manifestó específicamente que es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden específicamente la situación de las personas privadas de libertad, que se registre, o sea, que estén dentro del espectro importante a ser protegido. Exhortó también a los gobiernos a que procedan con rapidez para reducir la cantidad de personas privadas de libertad. Específicamente dijo que ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos que están detenidos sin motivos jurídicos suficientes. Eso es importante. Nosotros sabemos que Paraguay tiene un altísimo nivel de personas privadas de libertad en situación preventiva, de los cuales muchos de ellos ya han cumplido el plazo legal mínimo. Y bueno, el Ministerio de Justicia ha realizado una iniciativa en ese sentido que les voy a detallar en unos minutos. Los presidentes de los 10 órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas instaron a todos los líderes mundiales a garantizar el respeto de los derechos humanos frente a todas las medidas que se tomen frente a la pandemia del COVID-19. Instaron a los gobiernos a que se adopten medidas para proteger el derecho a la vida, la salud y garantizar el acceso a la atención médica a todas las personas que se encuentran en nuestros territorios. El Subcomité de Prevención de la Tortura también ha manifestado su preocupación con relación al tema y ha hecho recomendaciones a los gobiernos. Las principales medidas que recomienda el subcomité manifiesta que las medidas implementadas deben tener en cuenta particularmente el principio de no hacer daño o de no empeorar las condiciones de privación de libertad de las personas que están recluidas.
También manifestó que es importante que exista una comunicación transparente con las personas privadas de libertad, los familiares y los medios, sobre las medidas que se van tomando y las razones por las cuales se toman y las medidas que se vayan tomando. Esta comunicación es importantísima a la hora de prevenir situaciones de violencia que puedan ocurrir. También el SBT ya ha manifestado que y ha emitido directrices a los mecanismos nacionales, entre ellos al Mecanismo Nacional de Paraguay, que confirman que cualquier lugar formal establecido por un gobierno, un lugar formal de cuarentena, son lugares que deben ser monitoreados por los mecanismos nacionales y son lugares que entran dentro del mandato del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Eh, Así también el subcomité ha recomendado una serie de cuestiones que voy a resumir muy rápidamente. Primero, el subcomité recomendó identificar las poblaciones entre la población privada de libertad, identificar las poblaciones de mayor riesgo y tener en cuenta los grupos vulnerables, indígenas, LGTBI y otros grupos que se encuentran privados de libertad. Recomendó también reducir la población penitenciaria a partir de lo que estaba manifestando del abuso de la prisión preventiva. También recomendó el subcomité poner particular énfasis en los centros penitenciarios que exceden la capacidad oficial. Eso significa que en las instituciones más pobladas hay que poner un especial énfasis para verificar si las prisiones preventivas y la situación de las personas privadas de libertad se están cumpliendo o si se puede reducir la población en esos lugares, o también la implementación de medidas sanitarias o de prevención de manera potenciar esas medidas en esos espacios. También el subcomité recomendó evaluar el uso de la detención en el caso de migrantes y los campos de refugiados. También recomendó evaluar la liberación de las personas en detención cuando las medidas se puedan optar por medidas menos gravosas. También manifestó su preocupación para que se adopte, para que se asegure que no existan restricciones en los restricciones adicionales a los regímenes de privación de libertad, que no vayan en contra, o sea, que las medidas que se tomen con relación a la emergencia de salud no sea una restricción que grave más, que haga la privación de libertad, que torne la privación de libertad más dañina a la persona. También que los mecanismos de queja y los mecanismos internos para la detección de situaciones de tortura y malos tratos sigan funcionando y sean efectivos, que se respeten los requisitos mínimos para el ejercicio diario al aire libre, que se asegure la provisión de instalaciones y suministros de higiene y de limpieza para todas las personas privadas de libertad. También recomendó que se proporcionen métodos alternativos y compensatorios suficientes a los detenidos para que en el caso de que se vean restringida el régimen de visitas puedan acceder al contacto, como les decía, teléfono, internet, correo electrónico, comunicación por video y otros medios electrónicos. El subcomité subraya que esos contactos deben ser facilitados y alentados por las instituciones y deben ser frecuentes y gratuitos. También el subcomité manifestó que se debe permitir que los miembros de las familias o parientes proporcionen alimentos o medicamentos u otros suministros a las personas que se encuentran privadas de libertad. Se debe ubicar a las personas con mayor riesgo y asegurar el pleno respeto de sus derechos. Se debe impedir que el aislamiento médico se torne como un aislamiento disciplinario
que no se utilice ese aislamiento médico de manera disciplinaria y que el aislamiento médico debe estar siempre basado en una evaluación médica independiente que debe ser proporcionado y debe ser limitado en el tiempo. Se debe brindar atención médica a todas las personas privadas de libertad, en lo posible fuera del centro de detención, y se deben garantizar las salvaguardas fundamentales en el momento de la aprehensión o detención, que son la opinión médica independiente, la asistencia legal, la notificación de la detención a terceros, ¿sí? Y que esas garantías permanezcan operativas durante los procesos o el tiempo de emergencia sanitaria. Todos los detenidos y el personal deben recibir información confiable, precisa y actualizada. Y también se deben adoptar las medidas apropiadas para proteger la salud de las personas que están en detención y también del personal médico, sobre todo, que debe estar debidamente equipado y respaldado para realizar sus tareas. Se debe brindar apoyo psicológico apropiado a todas las personas privadas de libertad y al personal que también se ve afectado por estas medidas. Y también estas recomendaciones el comité las realiza también para los espacios donde estén en privación de libertad personas con algún tipo de padecimiento o mental en hospitales psiquiátricos. Con relación a las acciones tomadas por el gobierno y lo que el Mecanismo Nacional de Privación, de Prevención de la Tortura ha tenido, la información que ha recibido, el MNP puede dar cuenta de que se han implementado controles estrictos para el ingreso de personal administrativo y penitenciario a las cárceles. Eh, eh, Como les decía, no pueden ingresar familiares o personas allegadas, esto temporalmente. Las provisiones de medicamentos, de alimentación u otras cuestiones se pueden ingresar a los centros penitenciarios. Uno puede ir hasta el centro y entregar lo que quiere que llegue a las personas privadas de libertad. También se verificó que en algunas instituciones penitenciarias, sobre todo, se han adecuado espacios o pequeños espacios para alojar a las personas que eventualmente tengan estos síntomas. Y hablo específicamente del Ministerio de Justicia porque estas recomendaciones generales fueron remitidas a distintas instituciones y fue el Ministerio de Justicia el que nos ha respondido y también el que es el espacio donde hemos podido verificar hasta la fecha. Si bien el Ministerio de Justicia no dio un detalle de las medidas implementadas, sí nos ha contestado y ha empezado a desarrollar está desarrollando las medidas que han sido recomendadas, tanto en penitenciarías como en centros de detención de adolescentes en conflicto con la ley penal. Por otro lado, en una medida acertada y respaldada también posteriormente por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el Ministerio de Justicia ha presentado un listado de 867 personas privadas de libertad que se encuentran en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que podrían estar en condiciones de ser beneficiados con medidas menos gravosas que la privación de libertad. De acuerdo a un estudio que realizó el Viceministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, estas personas ya han sobrepasado el mínimo legal de privación preventiva de libertad y no tienen condena. Por lo tanto, el Ministerio ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia una verificación de los datos inicialmente y que se impulse la revisión de las medidas dispuestas con relación a estas personas, para descongestionar el sistema penitenciario debido al alto grado de hacinamiento, sobre todo en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
No, hasta la fecha no tenemos datos de que haya personas privadas de libertad en ningún espacio que hayan contraído la enfermedad. Tampoco tenemos conocimiento de que, por lo menos, no nos han facilitado un plan específico para la atención y la coordinación de los distintos ministerios. Eh, sí, también es importante marcar que, que hasta la fecha tampoco se ha detectado ninguna situación violenta o ninguna situación o una acción por parte de las personas privadas de libertad a raíz de la falta de contacto con las familias u otras cuestiones que tengan que ver con la situación estructural del sistema. Bueno, actualmente las actividades del Mecanismo Nacional de Prevención están restringidas a la atención de urgencias eh, a través de los teléfonos de turno que están disponibles para la ciudadanía en general y también para las personas privadas de libertad, sobre todo para realizar los reclamos y las acciones o los comentarios que consideren pertinentes. Además, se están realizando acciones concretas como la remisión de notas específicas a otras instituciones públicas con relación a la situación concreta de algunas personas o la participación en espacios internacionales donde debatimos y donde investigamos y donde buscamos, digamos, conocer las experiencias de otros países con relación a la pandemia y al COVID-19 que, bueno, que a todos en el mundo en general nos ha tomado de una manera bastante sorpresiva. Los monitoreos preventivos realizados programáticamente por el MNP hoy están parados, no estamos realizando las visitas. Sí estamos programando un monitoreo, programando la verificación al menos del cumplimiento de las pautas, las recomendaciones, tanto del MNP como internacionales con relación a la situación actual. Y, pero estamos también pensando en la metodología de trabajo porque nos basamos en el principio de no dañar, de no hacer un daño y también en esta situación específica, sobre todo estas semanas, como bien lo dice el gobierno central, eh, la recomendación era el menor contacto posible y nosotros tampoco queremos prever no ser nosotros u otras personas las que de alguna manera poder llevar el virus a la cárcel. Entonces estamos pensando cuál es la mejor metodología para efectivamente seguir monitoreando, porque si el subcomité de prevención de la tortura, la recomendación principal en ese sentido es analizar la metodología, pero no dejar de realizar las visitas, y ese proceso es el que estamos iniciando. La mayoría de los MNP a nivel mundial pararon el ingreso a las cárceles, al menos temporalmente, a excepción de Italia y otro país europeo que ante la situación dada han continuado con el monitoreo, pero de igual manera ningún mecanismo ha parado de trabajar porque, bueno, justamente el trabajo de monitoreo se da a través de las visitas fundamentalmente, pero también a una serie de medidas o recomendaciones que se pueden ir haciendo al Estado por las situaciones que se van dando con relación a esta pandemia. Yo me quedaría por ahí. Bueno, el dato interesante es que, como les decía, no hemos tenido incidentes hasta la fecha, al menos, en los recintos penitenciarios y tampoco tuvimos información sobre el registro de alguna persona que haya sido contagiada por el virus. Estoy a disposición para las preguntas que quieran realizar o para abordar algunos temas que no hayan sido abordados y que sean competencia del MNP. Estoy verificando, me van a remitir seguramente las preguntas en un momento, pero bueno, esa es la situación actual.
Como les manifesté durante la exposición, hay al menos tres investigaciones importantes que ha realizado el mecanismo en los últimos años, que son el informe de Pabellón La Bronca, que da cuenta de los importantes niveles de hacinamiento existentes en el sistema penitenciario y los centros educativos. El informe set de derechos, que se refiere al acceso al agua potable en los centros penitenciarios, y el anuario 2019 también, que está disponible, que tiene una radiografía, podríamos decir, de las personas privadas de libertad, de los años, los motivos por los que están, la cantidad de personas, los lugares donde están, y una serie de cuestiones que pueden ser muy útiles a la hora de analizar la situación del sistema penitenciario y los centros educativos. Así también en la página pueden acceder a informes tanto de los centros penitenciarios, de los centros educativos, de los hogares de abrigo y de hogares de abrigo de niños y niñas, como también hogares de personas, eh, de personas adultas mayores, que, bueno, en este caso son como el grupo especial de riesgo. La recomendación que se ha realizado es que inicialmente, ante la posibilidad de una persona con un contagio, eh, que se establezca un protocolo entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud para la rápida atención y para poder, inclusive, es que esa persona sea trasladada a otro lugar donde esté aislada de la población penitenciaria. Eh, Inicialmente, como les decía, en algunos lugares de la población de encierro en general, en algunos lugares se han habilitado algunos espacios para el aislamiento. Sin embargo, los niveles de hacinamiento sería ideal que el accionar sea rápido a la hora de la detección de estas situaciones, para que la enfermedad no se propague dentro del sistema penitenciario. Bueno, hay otra pregunta: ¿cómo garantizar el manejo de la crisis, que del manejo de la crisis no se preste para abuso por parte de los encargados de seguridad de las prisiones? Bueno, ahí entendemos que las recomendaciones del comité con relación sobre todo a la transparencia de las medidas y a la información que se le provea a las personas privadas de libertad y a sus familiares, ya de por sí, de alguna manera, disminuiría las posibilidades de que existan algún tipo de conflictos internos. Las otras medidas tienen que ver con la efectiva provisión de elementos de limpieza, de elementos de higiene personal, y también la provisión de agua, para que de alguna manera los ánimos y las personas privadas de libertad sientan efectivamente que se están protegiendo, o que están en una situación en la que las posibilidades de contagio son mínimas. De existir las medidas para monitorear las posibilidades de la existencia de abuso dentro de las penitenciarías, los mecanismos, en este caso nuestro mecanismo, tiene los teléfonos habilitados y la posibilidad de tener esa información lo más rápido posible y eventualmente realizar las denuncias pertinentes, para que primero se investiguen los hechos que pudieron haber ocurrido, y segundo, para que eso de alguna manera sirva como ejemplificador para que esos hechos no ocurran sobre todo en esta situación de emergencia. Ahora hay otra pregunta. Discúlpeme. Las personas en cuarentena retenidas en la frontera de otros cuarteles. Yo, como mencionaba,
hace un rato, la pregunta realizada por Jenny Villalba, las personas que están retenidas en frontera o en lugares de tránsito en la cuarentena tienen calidad de personas privadas de libertad. El término, el alcance de personas privadas de libertad implica cualquier persona que sea retenida en un lugar y que necesite una orden o un mandato de una autoridad para poder salir o disponer de su libertad voluntariamente, ¿sí? Entonces, esos espacios que ya se están utilizando deben cumplir primero con los estándares de derechos humanos y segundo, deben cumplir también con los estándares y las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, por supuesto que esos espacios también deben ser monitoreados por los mecanismos locales y también de existir algún tipo de abuso o situación o maltrato en esos espacios también entran dentro de la órbita de trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hay otra pregunta, me dice, ¿cuál es el peor escenario al que puede enfrentarse la población privada de libertad? ¿Qué medidas podrían tomarse para el peor escenario? ¿Qué acciones debería tomar en el escenario de un contagio masivo en un lugar de encierro y posible colapso del personal? Bueno, el peor escenario sería que el COVID-19 ingrese a las cárceles. En otros países ha ingresado ya a las cárceles. De hecho, estamos en ese proceso de investigación, como les decía, y de intercambio con otros países para verificar cuáles son las acciones que se han determinado. Las medidas inicialmente, ante un contagio masivo, bueno, habría que prever lugares de aislamiento mayores para que la enfermedad no se siga contagiando, digamos, no siga avanzando. Se deben tomar medidas específicas con relación a las poblaciones de riesgo, mayores de 60 años o personas con enfermedades de base, detectar esos grupos vulnerables y también los grupos vulnerables, pero detectar esos grupos de mayor riesgo y grupos vulnerables y de alguna manera aislarlos médicamente, estoy hablando, y buscar de que esas personas o ese grupo de personas tengan la menor cantidad de contacto y también proveerle de las medidas correspondientes para evitar el contacto de esas personas. En el caso de un contagio masivo, en un lugar de encierro es una situación muy complicada. Como te decía, creo que lo principal es primero separar a los grupos de riesgo y tener en consideración esos grupos de riesgo y los grupos vulnerables. Y segundo, también en el caso de un contagio masivo, que la asistencia del Estado en esos lugares de detención se le dé la importancia necesaria y el abordaje importante para poder evitar que esa situación siga ocurriendo. Sí, como yo les decía al iniciar la charla, la población privada de libertad es una población especialmente vulnerable por la situación de hacinamiento, por la situación estructural en general y también porque en esas circunstancias, en las circunstancias que están hoy, pueden fácilmente tener defensas bajas. Entonces hay que extremar las medidas de prevención para que no ingrese el virus dentro de las penitenciarías y en ese caso y en el caso de que ingrese, tomar medidas ágiles y eficientes en ese sentido. Entiendo, ¿podrías reiterar cómo procede en el caso de detectar un contagio? La recomendación internacional es que la persona a la que se le ha detectado sea tratada fuera de la institución para evitar que se produzca un contacto dentro de la institución. Buscando que esté en los espacios que el gobierno hoy está armando para el aislamiento de las personas que tienen COVID-19, ¿verdad? La idea es que a la detección haya un mecanismo,
por eso hablamos de un protocolo ágil de respuesta para evitar que ese contagio ocurra, digamos, y que se vuelva masivo dentro de las penitenciarías. Me preguntan qué información tengo de Ciudad del Este. No, bueno, la cárcel de Ciudad del Este tiene altísimo grado de hacinamiento también. Hoy no tenemos información sobre ningún hecho de violencia ni ninguna persona que haya contraído, al menos esa es la información que tenemos hasta hoy, COVID-19 dentro de las penitenciarías. Sí, la situación de la penitenciaría de Ciudad del Este, como la penitenciaría de Tacumbú o las penitenciarías de Emboscada, adquiere como una especial preocupación, podríamos decir, porque son las penitenciarias que tienen los más altos grados de hacinamiento. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o hay alguna que no he contestado. Ahora acá veo que hay otras. Bueno, con relación a la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con relación a las personas que han sido detenidas frente a la cuarentena o los videos que circulan con relación al accionar de la policía y del Grupo Especial Lince, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha recibido esas denuncias. Está en un proceso de verificación de las identidades de las personas que han recibido, ha dado en su momento también intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos a los efectos de que se investiguen efectivamente esas situaciones. Varias de esas situaciones podrían constituir torturas y o malos tratos, o tratos crueles, inhumanos, degradantes. El mecanismo ha manifestado desde un primer momento que cualquier medida que sea tomada se debe tomar en la línea del respeto irrestricto de los derechos humanos. Existen miles de medidas que se pueden implementar a los efectos del cumplimiento de la cuarentena. La policía tiene la facultad de utilizar la fuerza de manera proporcional y legal. Como les decía, en varios de los casos sí podrían constituir tortura o malos tratos, varios de los casos que han circulado. Sin embargo, esa es una investigación que la debe realizar en la Fiscalía, el Ministerio Público, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ya ha manifestado su preocupación con relación a esas situaciones. Y bueno, de alguna manera estamos recopilando esas situaciones para eventualmente realizar la denuncia pertinente y también, sobre todo en clave de prevención de la tortura, realizar las recomendaciones pertinentes al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al gobierno para que estos hechos no sigan ocurriendo. ¿Verdad? El trabajo del mecanismo, como advertía en unos inicios, tiene clave fundamentalmente en la prevención de la tortura y malos tratos y la generación de políticas públicas o acciones concretas para evitar la tortura y malos tratos. Bueno, ahí llegó una última pregunta. Eh, la penitenciaría de mujeres está detrás de la penitenciaría de hombres en Ciudad del Este y el centro educativo se encuentra en otro lugar. Entendemos que las medidas, no tenemos información cuáles son las medidas, cómo se están dando cumplimiento a las medidas. Sin embargo, entendemos que las medidas de las pautas implementadas y las medidas de control que se estaban implementando en Tacumbú y en otras penitenciarías, entendemos que esas medidas se están implementando también en Ciudad del Este. Parte del trabajo que tenemos que realizar es monitorear el cumplimiento de esas medidas. Bueno,
Con esto les quiero, bueno, agradecer por haber escuchado la charla y si hay algún tipo de consulta o también si quieren acceder a los informes y a la documentación preparada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pueden ir a la página o pueden enviarnos algún correo para facilitar esa información. Les agradezco que hayan estado escuchando y si quieren compartir y si creen que esto puede aportar que pueda aportar, digamos, a la visión de la situación en general, le pueden dar compartir y cualquier cosa podemos estar en contacto. Muchas gracias por todo y hasta luego.